¿Cómo están, queridos amigos, queridas amigas? Estamos otra vez para estudiar la Biblia. Semana a semana nos reunimos para analizar algunos temas importantes. Durante este trimestre estamos hablando sobre la misión. Y esta vez vamos a hablar sobre la misión en favor de los poderosos. ¿Qué implica el término poderosos en este tema? Lo vamos a ir analizando. Queremos dar la bienvenida a quienes nos escuchan permanentemente a través de Radio Nuevo Tiempo, a quienes nos miran también en las redes sociales. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y vamos a ir ahora al tema. Axiomas, más allá de la evidencia. Estamos con un tema muy importante para esta semana. Muchas veces la religión se ha tomado como un elemento importante para la gente pobre, para la gente necesitada, y a veces inconscientemente la misma iglesia solamente se dedica a llevar este mensaje a las personas vulnerables, ya sea necesitadas materialmente o personas que están atravesando algún momento difícil en sus vidas, y por otro lado olvidando a personas que entre comillas se los conoce con el nombre de personas importantes, poderosas, porque tienen recursos, tienen cierto grado de influencia y no está alcanzándose a ese grupo. Así que hoy vamos a hablar de ese tema y qué es lo que la Biblia nos enseña sobre esto. Está conmigo en esta oportunidad Jorge Daza. Jorge es pastor de la Iglesia Adventista. Bienvenido, Jorge. Un saludo a nuestra audiencia y luego por favor guíanos en oración. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí, compartir la palabra de Dios. Pues en este momento los invitamos a que podamos tener un momento de oración. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque nos das estas oportunidades de al estudiar tu palabra tener mayor luz, Señor, y de esa manera obrar de acuerdo a tu voluntad, siguiendo tu ejemplo y llegando a todas las personas que tú, Señor, quieres que lleguemos con amor, misericordia y llevando tu salvación, Señor. Que tú puedas ahora guiarnos y tu Espíritu Santo siempre nos pueda bendecir. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema de esta semana tiene un título curioso porque dice la misión en favor de los poderosos. Podríamos decir poderosos pensando en las personas que tienen un poder financiero, que tienen un nivel de influencia, tienen tal vez fama o puede ser también que ejerzan un cargo de autoridad. ¿Cómo alcanzar a esos grupos con el mensaje del Evangelio? ¿Cómo llegar a esos grupos? ¿Qué ejemplos tenemos en la Biblia? Que Dios también tiene el interés de alcanzar y de que alcancemos a esos grupos. Hay un primer punto que hay que tocar aquí y creo que tiene que ver con que nuestro pensamiento tal vez tiene que cambiar un poco. Como se decía al principio, al parecer la salvación podría estar limitada. Pero como Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros creemos en la expiación ilimitada. No existe persona que no pueda ser salvada por Cristo. Y a veces tenemos el pensamiento, la presuposición de una expiación limitada. Salvación solo para los pobres y tal vez perdición para los ricos. Una doble predestinación. Pero existe solo una predestinación y es la salvación para todos, siempre y cuando nosotros aceptemos. Y esto se aplica también a los poderosos, a los ricos, a los famosos, a las personas influyentes, a nuestros gobernadores. Entre esos tal vez podríamos tocar la historia de un personaje, ¿no? Muy importante dentro de la historia y también en la Biblia, ¿no? Nabucodonosor. Ustedes saben que él era un rey poderoso. En ese entonces nos narra el capítulo 4 de Daniel que había muchos reyes, pero era él el que más influencia, el gobierno que había influido en todos, y había creído en cierto momento que no había rey como él, pero Dios lo humilla, lo vuelve como un animal. 7 años está así y luego se arrepiente. Y dice algo interesante en
Daniel capítulo 4, versículo 37, y declara lo siguiente, el mismo Nabucodonosor: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Señor del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo estaba describiendo su experiencia y ahora reconocía al Señor como su Salvador, como amo. Podríamos tal vez, viendo la grandeza de Babilonia y a Nabucodonosor como uno de los principales gobernantes de ese imperio, creer que simplemente él estaba en otra esfera, que no era alcanzable. Y ahí vamos a encontrar cosas curiosas, ¿no? Dios dándole un sueño, revelándole el futuro a Nabucodonosor. Normalmente los que reciben los sueños son los profetas, pero en este caso un rey pagano estaba recibiendo un sueño de parte de Dios con el propósito de anunciarle el futuro y también, por supuesto, alcanzarlo. Y en el capítulo 4 se ve la conversión de Nabucodonosor. Por lo tanto, Dios no hace acepción de personas, no hay un nivel social al que Dios no quisiera llegar, y en este caso tenemos el ejemplo de Nabucodonosor. Exacto, y está la evidencia de que Dios se interesa por este grupo de personas también. Hay más ejemplos en la Biblia. Exactamente. Podemos ir ahora a ver también en el Antiguo Testamento otro ejemplo, y es el ejemplo de Naamán. Este era un general, no era el principal del reino, pero lamentablemente tenía una enfermedad, la lepra, y se entera que había un profeta, Eliseo, que podía curarlo. Cuando va, sus expectativas no son alcanzadas, porque él pensaba que simplemente el profeta iba a tocarlo y iba a ser salvo, se iba a sanar totalmente. Pero le dice: ve a lavarte en el río. Él esperaba ir a un río tal vez mucho más prestigioso, pero le aconseja a su siervo que siga los consejos de el profeta. Lo interesante es que luego de su sanación, él hace 2 peticiones en su reconocimiento, porque evidentemente reconoce a Dios como el que le había salvado, pero hace 2 peticiones un poco extrañas. Vamos a leerlas. Están en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 17 al 19. Entonces Naamán dijo: si no quieres, te ruego que se dé a tu siervo la carga de un par de mulas de esta tierra, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otros dioses, sino al Señor. Bueno, hasta aquí la lectura, y en primer lugar pide tierra. No sabemos exactamente para qué pide tierra, pero con seguridad tenía que ver con sus creencias. La forma en que él pensaba, tal vez incluso era para establecer un altar para Jehová, pero tenía que ver con sus creencias. Claro. Y la segunda petición. Es curioso que este tipo de tradiciones todavía sigue presente en varias personas, ¿no? Ustedes han debido ver que hay personas que hasta hacen comercio con tierra de Tierra Santa, partes del río, o digamos, madero de olivo del jardín ¿cómo es? Del Getsemaní, como quedando a entender de que un objeto traído desde un lugar aparentemente santo ya transforma a la persona en alguien que tiene un nexo con esto. Y ahí Eliseo no se pone a discutir ese tema, porque vamos a ver que la persona que conoce al Señor o recibe la conversión va a tener un proceso para ir entendiendo algunas cosas y cambiando también su forma de pensar. La segunda petición es un poco más extraña, ¿no? Porque le dice el versículo 18, pero que solo esto el Señor me perdone, por favor, que me perdone. A veces los mismos conversos se disculpan, y él es uno que dice que cuando mi Señor, mi Rey, entre en el templo de Rimón, que era un dios pagano, para adorar, y él se apoye sobre mi mano, que me perdone si yo también me inclino en el templo de Rimón. Es interesante la petición,
A veces se compara un poco a lo que cuando estamos estudiando con alguien la Biblia, llegamos justamente al tema del sábado. Él se convence del sábado, sí, podemos adorar el sábado. Y dice, pero el Señor tiene tanta misericordia, yo creo que Él me puede perdonar porque yo trabajo, o Él me puede perdonar porque yo estudio. Que me perdone el Señor. Todavía no existe una espiritualidad muy madura. Pero ¿cuál fue la respuesta del profeta Eliseo? Eso es interesante, ¿no? Eliseo le responde, ve en paz. No hay una reprensión, no hay una acusación de parte del profeta. Hay una comprensión a esta clase de personas que van a ir madurando su espiritualidad, pero que ya tuvieron cierto acercamiento. Ahora, aquí hay que tener el cuidado suficiente como para no confundir también de que esto se aplica para todo. Decir, la persona conoció, dice, pero todavía yo no entiendo, o voy a beber un poquito más y después de a poquito voy a ir dejando la bebida o dejando el vicio o algo. No se refiere a cosas puntuales, se refiere a que él mismo con su mente estaría adorando al Señor, tal vez físicamente por la obligación estaría momentáneamente en esto. Ahí es donde Eliseo le está diciendo, no te preocupes, como diciendo, ya vas a madurar y eso después se va a cortar, para no entrar en el tema de que sí, todo es un proceso. Es verdad que es un proceso, especialmente en un cambio de estilo de vida, pero hay cosas que cuando el Señor encuentra a la persona, le dice, no, vete y no peques más. Tal vez cambia tu estilo de vida. Hablar de los términos de la etapa preconversión. ¿No? En la etapa de la preconversión de una persona, cuando está estudiando la Biblia, cuando está creciendo, se está acercando a Dios, va madurando y se va preparando para la etapa de conversión, donde toma con seriedad ese compromiso. Correcto, en este caso, no vemos una conversión al Señor, sino la sanidad, una bendición que Dios le otorga. Que fue el camino ya hacia la conversión. Él da evidencias, inclusive puntuales ya, de su entrega al Señor. Vamos a seguir analizando otros ejemplos de cómo Dios va alcanzando a personas con un nivel de poder que nos abre la mente también a nosotros para llegar a este grupo de personas. Vamos a una pausa y volvemos. Ya retornamos con Axiomas. Estamos conversando sobre lo que la Biblia muestra con ejemplos de cómo debemos alcanzar a las personas poderosas. Hemos analizado un poquito la experiencia de Nabucodonosor, la experiencia de Naamán, un general del ejército sirio. Luego tenemos la experiencia de un hombre religioso que tenía cierta importancia en el tiempo en el que vivía, y también era una persona de bastantes recursos. Él busca a Jesús y es alcanzado por Jesús de una manera interesante también. Era un poderoso religioso que busca a Jesús en la noche. Muchos poderosos también buscan a Dios bajo las tinieblas, sin que nadie se entere, porque tal vez su imagen podría ser denigrada. Dice en Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Es muy interesante. Jesús le cambia la conversación totalmente. Porque o va al punto, ¿no? Va al punto. Tal vez podríamos decir que hay muchos religiosos que están necesitando ser alcanzados por Jesús, aun cuando ellos están en el ambiente religioso. Cuando un rico, una persona busca así como Nicodemo a Dios, Dios generalmente hace lo mismo que con Nicodemo. Va directamente al punto porque sabe cuál es la necesidad. Y eso es interesante. Podríamos decir que solamente las personas pobres y necesitadas tienen necesidades de ayuda, pero ¿cuánta necesidad tienen los ricos? ¿Qué tipo de ayuda? Y en este caso, Nicodemo, un líder religioso, estaba necesitando conversión. Eso es interesante. Podemos hablar de pastores de mucha influencia, líderes religiosos en nuestro tiempo de mucha influencia. El mismo Papa que tenemos, ¿no?, como referencia religiosa a nivel cultural,
podría estar necesitando ayuda de un mensaje bíblico que venga de Dios, tal vez incluso dado por un niño, pero es de parte del Señor. Entonces, me encontramos en el ejemplo de Nicodemo, pues también la influencia del Señor yendo al punto, al corazón de la persona. Hay evidencias de que ese encuentro con Jesús marcó la vida de él, porque cuando Jesús muere, él va a aparecer en la escena como uno de los seguidores de Jesús. Exactamente. Hay otro ejemplo, o dos ejemplos ahí más adelante, hablando de un joven que es llamado en la Biblia, no por el nombre, sino como el joven rico. Él también tiene un encuentro con el Señor, él se acerca a Jesús. Lamentablemente la experiencia de él no es favorable, no es positiva. Él decide no seguir el camino que Jesús le estaba pidiendo, como muchas veces la abundancia de los recursos terminan ahogando la pequeña fe de la persona, porque aparentemente él se acerca a Jesús buscando, y él era un religioso también, ¿no? Exactamente. Creo que Jesús siempre va al punto, igual que con Nicodemo. Él le dice, bueno, he guardado todos los mandamientos, quiero estar en el reino de los cielos, etc. Ve, dice Jesús, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces tendrás un lugar en el reino. Jesús conocía que el corazón de este joven estaba siendo gobernado por las riquezas. Y aquí hay que hablar de las riquezas. Las riquezas en sí, por sí mismas, no son malas. Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el engaño de las riquezas, como dice también la parábola del sembrador, el engaño de las riquezas muchas veces ofuscan el camino de los cristianos. Este era un cristiano, era un seguidor, había guardado todos los mandamientos, pero aún así el engaño de las riquezas, es decir, poner en primer lugar en su corazón las riquezas, que a Dios había sido causa de su descarrío. Había otro rico, era un publicano, un cobrador de impuestos llamado Zaqueo. Él también se encuentra con Jesús. En estos dos casos, a uno de ellos, al joven rico, Jesús le dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. A Zaqueo no le dice lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Es interesante. En este caso también es una persona rica que cobraba impuestos. Y Jesús se le acerca y le dice, voy a visitarte. Como la salvación había llegado a su casa y estaba presente, hay una conversión de parte de este. No siempre las noticias con los ricos son buenas, no siempre son malas. En este caso es una noticia muy buena, porque parte de él como personaje influenciado por el Señor, el poder dar incluso una recompensa y lo que había robado, ¿no?, a todos los que les debía. Y el ejemplo de Nicodemo es el contraste. Hay personas ricas que pueden ser alcanzadas. Como alguien decía, había una tesis doctoral que titulaba el camello que pudo pasar la aguja. Porque Jesús mismo dijo, ¿no? Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Y algunos han entendido que eso, directamente está diciendo que es imposible que un rico entre al reino de los cielos. Pero este camello sí pudo, que era Zaqueo. Sí. Ahora, aquí cuando Zaqueo recibe a Jesús, él dice, ¿no? Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de los bienes que te doy o que tengo doy a los pobres, y si alguno en algo he defraudado, lo devuelvo cuadruplicado. Él estaba haciendo una promesa sin que Jesús le pidiera nada. O sea, la presencia de Jesús transforma la vida de la persona desde el corazón y él va a actuar de manera natural. Si al joven rico el Señor le hubiese dicho, vende la mitad y dalo a los pobres, probablemente el joven rico hubiese dicho lo mismo, o da el 25%. O sea, Jesús lo que está diciendo acá es, o conociendo el corazón de ambos, está actuando en función a la necesidad que él tenía. Si el joven rico hubiese tomado esa predisposición, igual hubiese sido rico probablemente, igual hubiese tenido bendiciones, pero lo que Jesús estaba tratando de ver, si realmente estaba valorando y amaba tanto a Jesús y a Dios más que a sus riquezas. Exactamente, y en ese sentido lo que debemos hacer es seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no rechazó ni evitó el encuentro con estos personajes. Jesús más bien propició un encuentro. Miren, como él mismo quiso ir a la casa de Zaqueo.
y la salvación llegó a ese hogar. En la Biblia encontramos cómo personas influyentes, personas ricas, personas poderosas, entre comillas, han sido recibidas por Jesús, alcanzadas por Jesús. Por otro lado, vemos también cómo hay personas de este nivel social que están necesitadas de Dios y el Evangelio está disponible para todo este grupo de personas. Tal vez como iglesia nosotros podemos limitar inconscientemente porque vemos que en cantidad mayormente las personas necesitadas materialmente o en dificultad, en vulnerabilidad, aceptan más fácilmente el Evangelio. Y para los otros tal vez un poquito más difícil. Pero vemos en la Biblia que personas con un nivel de importancia y poder específicos han sido inclusive, diríamos, instrumentos de Dios. El caso de José de Arimatea, por ejemplo, el mismo Nicodemo en el momento de la sepultura de Jesús. Exactamente. En la sepultura de Jesús, José de Arimatea honra el cuerpo de Jesús, dándole su tumba. Exactamente. Es un personaje del que no se hablaba en Mateo antes, en ninguno de los evangelios, solamente aparece allí. Dice en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 60. Cerca del atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era discípulo de Jesús. ¿Cómo se revela esto, no? Fue Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato le mandó que pudiese tener el cuerpo. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo, labrado con la piedra, y después de rodar la piedra, puso el sepulcro y se fue. Es interesante cómo se revela en Mateo que este rico era discípulo. No se lo había mencionado antes, pero honra el cuerpo muerto. Él es el único discípulo que honró el cuerpo sin vida de Jesús. Aunque es una ironía que ya se honre al cuerpo de Jesús ya sin vida, pero aún se demuestra el cariño y la disposición de un rico convertido a Dios. Y brindarle una tumba que en ese tiempo era digamos, un bien caro, valuable, y aparece en una escena donde nadie quería seguir a Jesús. Entonces, queridos amigos, estamos viendo acá cuán importante es abrir nuestros ojos también para invitar a las personas que están en este nivel de riqueza, poder, fama. Dios va tocando los corazones de ellos, preparándolos también para servirlos y que nosotros podamos tener acciones en favor de este grupo de personas. Vamos a una pausa final y volvemos a las conclusiones. Ya retornamos con Axiomas. Amigos, hemos llegado al final de esta lección, la misión en favor de los poderosos. Sin duda alguna, nosotros conocemos personas que tienen un nivel de influencia importante en la sociedad y que a veces nuestra iglesia o nosotros no estamos alcanzando con el mensaje del Señor, pero el Señor quiere llegar también a ellos. Quiero agradecer a Jorge. Jorge, gracias por estar con nosotros en esta oportunidad y por favor algunas palabras de conclusión. Muchísimas gracias. Simplemente decir a ti, mi amigo, mi amiga, que estás escuchando este programa y tienes una persona para alcanzar, una persona rica, influyente, tienes un desafío misionero. Alcanza a esa persona, es un familiar, un amigo, mándale una carta. No tengas miedo, el Señor te va a utilizar, como utilizó a Eliseo, como utilizó al Señor Jesucristo, que quiere cumplir la misión a través de ti. Y también ora por ellos, ora por estas personas que pueden tener recursos, pueden tener fama, pueden tener influencia, pero tal vez no están mostrando en este momento la necesidad de Dios, que es algo que no se suple con ninguna de estas cosas. Y si tú eres una persona poderosa porque tienes recursos, Dios te bendijo con recursos, con un cargo importante, con una fama importante, Dios tiene un lugar para ti. Dios también te espera, te llama, te recibe, Él murió por ti y Dios pueda ayudarte a entregarle tu corazón a Él. Gracias a cada uno de ustedes, el Señor pueda bendecir nuestra jornada de hoy.